Damos gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente para compartir un tema muy bonito, muy especial, y este tema es la verdad que liberta. Para ello vamos a ir al libro de Juan capítulo 8 versos del 31 al 36. La palabra del Señor dice: dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí Jesús estaba predicándole a un grupo de judíos que acababan de aceptarlo a él como su salvador personal, que habían decidido ser seguidores de él. Y Jesús les pone este pequeño ejemplo y les dice: aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús está hablando aquí que hay una esclavitud que no le permite al hombre hacer lo bueno, hacer lo correcto. Y esa esclavitud es aquella que se tiene a través del pecado. Aquí Jesús estaba diciendo a estos hombres que no podían ser verdaderamente libres si ellos todavía practicaban el pecado. Y vemos que estos hombres le dicen a Jesús: pues cómo vamos a ser esclavos si nunca hemos sido esclavos, sino que venimos del linaje de nuestro padre Abraham. Y en verdad ellos lo estaban hablando, pues ellos estaban diciendo una verdad. Pero sin embargo, pues físicamente ellos no eran esclavos, pero sí en su interior, en su espíritu, en su comportamiento, en sus actitudes, pues ellos eran esclavos del pecado. Por eso Jesús vino a decirles que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y quién es el Hijo? Pues es Jesús. Jesús es el quien está interesado en hacer libre al hombre del pecado. Hay muchos que han intentado hacer lo bueno, lo correcto, pero sin embargo no han podido realizarlo porque hay una fuerza más allá de su voluntad que no les permite hacer lo bueno, y esa fuerza y esas acciones vienen a través del pecado. ¿Qué quiere decir pecado? Pues errar al blanco, fallar en lo que es bueno y en lo que es correcto. Pues Jesús estaba poniendo aquí el ejemplo de que aquel que pues hacía lo malo, que no hacía lo bueno, que hacía lo incorrecto, pues era esclavo del pecado. Y Jesús viene a dar libertad a aquellos que son guiados y manipulados por el pecado. Yo tomo este pequeño ejemplo: aquel que es guiado por el pecado es como una marioneta, ¿verdad? Una marioneta es manipulada por alguien que la mueve a su sabor y antojo, que hace con ella lo que bien le parece. Y así es el pecado. Muchas veces nosotros queremos hacer lo bueno, pero hay algo que no nos lo permite, que no nos deja hacer lo bueno, que es el pecado, ¿verdad? Y muchas veces el pecado se enseñorea de nosotros porque no hemos rendido nuestra vida, nuestro corazón a Dios, a Cristo Jesús. Por eso es que muchas veces nos frustramos a nosotros mismos, nos decepcionamos porque intentamos hacer lo bueno y muchas veces todo nos sale mal, ¿verdad? Muchas veces salimos de nuestra casa, de nuestro trabajo, con buenos planes, con buenos deseos, con buenos propósitos, y lo primero que hacemos muchas veces allá afuera es fallarle a Dios. Quiere decir de que hay algo, hay una fuerza que nos está manipulando, que nos está moviendo, que es la fuerza del pecado, del mal. Pablo dijo en una oportunidad: el mal que yo quiero, no, el bien que yo quiero no hago, porque era gobernado por una fuerza eh, mala, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús viene a libertar al hombre del pecado.
Jesús es la verdad. Jesús es una verdad absoluta, inconmovible. Jesús dice la palabra que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Mucha gente está buscando respuestas acerca de lo que es la verdad, de lo que es Jesús, e investigan y ven la forma de cómo averiguar quién era Jesús, cuando realmente no es una verdad que se tiene que probar, sino que Jesús es una verdad en quien tenemos que creer. Por eso la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que nos acerquemos a Cristo con fe, con todo nuestro corazón, creer en Él, en su obra redentora, para que nosotros podamos ser realmente libres. Si nosotros no somos libres, quiere decir que somos esclavos. Quiere decir que somos esclavos y del pecado. Porque cuando estamos en Cristo, nosotros somos esclavos de Cristo y el bien hacemos. Pero cuando hacemos el mal, nosotros estamos pues siendo gobernados por el pecado y por el mal. Es necesario entonces que dejemos de practicar lo malo y debemos hacer lo bueno, pero con la ayuda de Dios. Jesús dijo en una oportunidad: sin mí nada podéis hacer. Y es necesario que nosotros contemos con la ayuda de Dios y creamos que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar nuestros pecados. Muchas veces sentimos culpa, sentimos que no somos dignos de recibir el perdón y la misericordia de Dios, cuando el Señor vino a hacer todo por cada uno de nosotros. Es solamente que creamos en Él, que le honremos y le sirvamos con todo nuestro corazón, y Él va a seguir obrando en nuestros corazones. La palabra del Señor dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel hasta terminarla. Hay algo que el Señor Jesús ha iniciado en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, y Él va a ser fiel para perfeccionarlo. Entonces es necesario que nosotros le busquemos y permanezcamos en Él. Dice la palabra: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad que liberta al ser humano. Si tú estás cansado de vivir como estás, decepcionado de ti mismo, de la vida, de tu conducta, de tus acciones, es necesario acercarse a Dios y pedirle a Él misericordia. Y hoy hago una pregunta: ¿quieres dejar de ser esclavo del pecado? Pues ven a Cristo. Él es suficientemente poderoso para hacer libre a cualquier ser humano. La Biblia dice: venid pronto y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, no hay pecado tan grande que la sangre de Jesús no pueda limpiar, que no pueda perdonar. Entonces son mentiras de Satanás, son mentiras del diablo, que nos dicen muchas veces: mira, no vas a tener perdón, por eso no tenés perdón, no puedes alcanzar misericordia, no puedes dejar de hacer eso. Pero son puras mentiras que Satanás mete en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque la palabra del Señor dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es por fe que nosotros buscamos a Dios. No es nada tangible, es algo que no se ve, solamente es de creer en Cristo. Es tiempo de ser ahora esclavos de Jesús, ¿verdad? Que Él sea el que gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Y es tiempo de morir a las pasiones y las concupiscencias, que son la mayoría de veces que nos apartan de Dios. Muchas veces, mucha gente le echa la culpa a Satanás, le echa la culpa al diablo, que él tiene la culpa del pecado, de las faltas que se cometen. Pero a veces Satanás, el diablo, no tiene nada que ver con muchas cosas que el ser humano hace, sino que cada quien, dice el libro de Santiago, es tentado, atraído y seducido por sus propias concupiscencias, por sus deseos carnales. Y es necesario entonces aceptar que somos imperfectos, que tenemos debilidades y que sin Dios, sin Cristo,
nosotros no podemos hacer nada. Entonces es necesario que nosotros creamos en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Que escudriñemos su palabra, que es verdad, y esa verdad nos va a libertar cada día. Así es de que es tiempo de dejar de hacer y de practicar el pecado, dejar de ser esclavos del pecado y ahora ser esclavos de Jesús para hacer lo bueno y para hacer lo correcto. Hoy vamos a orar por aquellos que están cansados, que están decepcionados de sí mismos, que no se aguantan a sí mismos y que por eso mismo también causan problemas a otras personas por su desesperación que tienen, que manifiestan por la falta de paz que hay en el corazón, que también ocasionan muchas dificultades a otras personas. Pero Jesús quiere hacerte libre del pecado, de esa esclavitud que no te permite avanzar en la vida. Y hoy solamente es de creer en que Jesús es poderoso y mantenernos en Él, en su palabra, y creer en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hoy vamos a bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Solamente cree, porque Él es poderoso para romper toda cadena, todas aquellas ataduras que han estado durante años. En el nombre de Jesús hoy pueden ser rotas. Solamente es de creer en Él. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos en este momento porque tú quieres hacer algo grandioso, maravilloso en la vida de aquel que está viendo en esta oportunidad, Padre, que está escuchando. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y viene por el oír la palabra de Dios. Te damos gracias porque hoy tu palabra está siendo compartida, Señor. Te pedimos que aquellos que la están viendo, que estén escuchando, Señor, sean libres. Aquellos que han estado luchando con su propia humanidad, con su propio ser y que sin embargo no han logrado avanzar en su vida porque hay alguien que los está manipulando y es la fuerza del pecado y de la maldad que se ha enseñoreado de sus corazones. Pero hoy te pedimos, rompe cadenas, Padre, en el nombre de Jesús. Rompe esas cadenas que han detenido a esta persona durante muchos años, Padre. En el nombre de Jesús creemos que tú eres poderoso, maravilloso para obrar libertad y sanidad a aquel que no puede avanzar a causa del pecado, Padre. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nosotros creemos que tú eres suficientemente poderoso para romper, para quitar toda ligadura de impiedad, todas aquellas cosas desagradables que todavía salen de la boca, de los ojos y de los oídos de estas personas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú hoy vas a hacer una obra de santificación, de purificación. Tu palabra dice que tú agarras esos pecados porque hoy estás perdonando pecados y faltas y ofensas y los echas a lo profundo del mar donde tú ni siquiera te acuerdas de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias porque hoy tú estás otorgando el perdón a aquel que se está arrepintiendo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias porque tú estás otorgando libertad a aquellos que han sido esclavos del pecado y de la maldad. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Quita toda tristeza, Padre. Quita toda amargura, Señor, en el nombre de Jesús. Esa amargura que no ha podido salir del corazón, Padre. Quítala, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy es necesario que tú perdones a aquella persona que te ha ofendido, que te ha lastimado, que te ha hecho la vida imposible. Es necesario que la perdones para que puedas ser verdaderamente libre, porque la falta de perdón es la que te impide caminar y buscar de Dios. Hoy otorga ese perdón y también recibirás el perdón de Dios para ser una mujer libre, un hombre libre. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Padre.
Padre, en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por esta oportunidad muy especial que nos concede y recibe el perdón de Dios. Gracias a Dios porque ahora ya no eres esclavo del pecado y de la maldad, sino ahora eres esclavo de Dios, de su amor y de su misericordia, y todo lo que hagas y que emprendas serás prosperado y serás bendecido. Gracias damos a Dios porque Él es bueno. Bendiciones.